Continuamos conversando con el gobernador del estado Lara y miembro de la Mesa de la Unidad Democrática, Henry Falcón. Le dejaba efectivamente una pregunta en el aire. ¿Por qué se ha dilatado tanto la solución a la crisis económica y por qué, si desde el gobierno nacional se insiste en que hay una guerra económica, por qué no ha logrado revertirla? Porque al parecer la guerra económica no está, lo que hay es una gran improvisación económica. ¿Hay falta de voluntad? Yo pienso que hay mucho complejo ideológico desde el gobierno, porque fíjate, por ejemplo, y eso lo debe saber el gobierno, no hay nada que le haga más daño a una economía que la incertidumbre, que la desconfianza, paraliza las inversiones, genera temores, etcétera. Un estado donde no hay verdadera certeza en cuanto a medidas del Ejecutivo Nacional y además de eso haya cierta inseguridad jurídica por los procesos que se han materializado en el país, las confiscaciones, las expropiaciones, etcétera, cosa que debería ser materia de revisión profunda, objetiva y transparente. Lo que sirva, bueno, perfecto, que siga en manos del gobierno, y lo que no sirva, no tener ningún complejo para revisarlo y además para lograr asociaciones estratégicas con el sector privado. Eso no ha sucedido en Venezuela. La política cambiaria venezolana, esta incertidumbre también en cuanto al comportamiento del bolívar frente al dólar y del dólar frente al bolívar. Bueno, esto de que no tengamos un referencial verdaderamente importante desde el gobierno y no desde una página en el exterior o de lo que dice la frontera, bueno, coloca en una situación de gran incertidumbre no solamente al comerciante, al productor, al inversionista y al ciudadano común. Tú vas hoy a buscar un paquete de pañal que supuestamente está regulado en 120 bolívares y lo consigues con el nuevo sistema del bachaqueo en 1000 bolívares. Y eso no ocurre con un paquete de pañal, ocurre con bultos de pañales, con bultos de harina pan, ocurre con las baterías, ocurre con los repuestos, ocurre con el cemento, ocurre con la cabilla, ocurre con los medicamentos. Entonces tenemos una economía incoherente, una economía loca, ¿Qué que lectura? mantiene también prácticamente en situación de distorsión todo el orden social, no solamente desde la salud, desde todas las esferas de la economía y también, bueno, un poco desde las propias comunidades, los sectores de clase media, etcétera. El gobierno está obligado, en nuestro criterio, eso es una exigencia, bueno, en concertar. ¿Con quién debe concertar? Con las fuerzas productivas del país, con el sector privado. El gobierno tiene que tomar medidas en el orden de lo económico, sin cerrar la tasa de cambio. Precisamente el presidente de Fedecámara, Jorge Roig, invitó al presidente de la República, Nicolás Maduro, a la asamblea que se va a llevar a cabo en Barquisimeto. Es mucho lo que se ha dicho, el gobierno nacional ha dicho que está abierto al diálogo, sin embargo, hay expresiones como pelucones o como mafiosos que realiza a directivos, no solamente de Fedecámara, sino de Consecomercio y a los empresarios en general. ¿Cómo concertar con este tipo de discurso? ¿Es posible que se logre un punto de encuentro para el beneficio del pueblo, en este caso, que es el más afectado? Es la hora de la rectificación y no de la confrontación. Ya tenemos nosotros una experiencia muy negativa para el país. La perseguidera, la amenazadera a las fuerzas productivas, al sector privado, lo que ha hecho es prácticamente tumbar el aparato productivo. El problema de Venezuela es que no estamos produciendo. Y si no está el aparato productivo activo como debería estar en este país, que tiene inmensas potencialidades, solamente vayamos al campo, pero no se ha hecho lo que se debe hacer en el campo. Agropatria no funciona y eliminamos Agroisleña y así hicimos con las cementeras y así hicimos también con muchas empresas, con Lácteos Los Andes. Yo creo que ahí hay que hacer una revisión bien profunda. Y si priorizamos en la producción nacional y somos menos dependientes de las importaciones, aún en estas circunstancias donde tampoco tenemos divisas, entonces nosotros pudiéramos lograr algunos acuerdos con el sector productivo sin complejos ideológicos que algunas veces amarran al gobierno, esos extremismos que nos hacen mucho daño de lado y lado, que gracias a Dios son minorías, pero que a la final le hacen mucho daño al país. Aquí de lo que se trata es que prioricemos en Venezuela. Venezuela debe ser la prioridad y si Venezuela es la prioridad, hoy la prioridad de las prioridades debe ser la economía más que la política de partidos. De manera que el gobierno tiene frente a sí una gran responsabilidad, como la tenemos nosotros también, y debe obrar con mucha sensatez, con mucho criterio técnico, incluso con mucho criterio político, para solventar lo que es prácticamente el requerimiento mayor de la mayoría de los venezolanos. La gente lo que quiere es comida,
La gente lo que quiere son servicios, no solamente en materia de salud. La gente quiere de verdad tener acceso a los bienes de primera necesidad, que haya garantía verdaderamente alimentaria como lo establece la Constitución, y hoy esa no es una realidad y la gente lo que quiere es concertación, diálogo, tranquilidad y reconciliarnos como hermanos que somos venezolanos independientemente de la visión política que tengamos del país. Está iniciando el segundo semestre del año. Durante el primer semestre del año no se vieron las cifras de inflación. El Banco Central, pese a que hay una ley que lo obliga a publicar a los primeros 10 días de cada mes, no existe. Por otra parte, hay un informe del Bank of America que asegura que vamos a cerrar el año con una inflación que va a llegar ya a los 3 dígitos. ¿Usted cree que es viable una solución en este último semestre del año para tener quizás un 2016 mejor en materia económica? Lo primero es devolverle la autonomía al Banco Central de Venezuela. Es de obligatorio cumplimiento la publicación de los índices de inflación. Eso no lo conocemos. No obstante, los conocedores de la materia nos hablan de que pudiéramos estar entre 170, 200% de la inflación. Eso pudiera ser muy peligroso porque pudiéramos entrar en un proceso hiperinflacionario y ello sin duda alguna nos pondría en una condición más crítica si no se toman decisiones ahorita. Por ejemplo, el gobierno anunció el ajuste del precio del combustible. ¿Quién puede estar en desacuerdo con eso? Claro, pero se ha dilatado también, porque fue como agenda política. Porque priorizan lo político y resulta que allí se están prácticamente escapando de las arcas del fisco nacional unos 12.000 millones de dólares que pudieran invertirse en alimentos y en medicamentos. ¿Por qué no se hace? Porque no han logrado los acuerdos políticos en el marco de su propia ideología para poder avanzar en función de los intereses del país. Pero el aumento del combustible, que este país nuestro es el único donde se regala el combustible, donde además de ese subsidio, que no es subsidio, que es un regalo, también se le regala combustible y se le regala petróleo a otros países, donde las tarifas del servicio de energía eléctrica también son mínimas y donde hay que tomar grandes decisiones, pero que tienen que ser producto de una gran concertación, no solamente con los factores de la economía, con los actores de la producción, con el sector privado, incluso en el marco de un gran diálogo político donde evaluemos todo esto y evaluemos también que si la observación internacional, que si las pequeñas decisiones que hay que tomar para que el ventajismo no se apropie de las elecciones del próximo mes de diciembre, que son claves para nosotros, no solo quienes somos adversarios al Ejecutivo y al Gobierno Nacional, sino claves para el propio gobierno, para que podamos transitar caminos de tranquilidad y de paz. Gobernador, hay muchísima participación a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, muchísimas preguntas y es Gabriel quien tiene los detalles. Gabriel. Así es, gobernador Henry Falcón, un gusto que esté con nosotros la mañana de hoy en Primera Página. Le vamos a solicitar al gobernador, si usted es tan amable, en respuestas bastante precisas para de esta forma darle la mayor cabida a la participación, que es muchísima la mañana de hoy en Primera Página. Jairo Sanguino le pregunta, ¿el modelo progresista se puede replicar en todo el país? ¿Cómo ataca la corrupción y el mal llamado socialismo del siglo XXI? Mira, el gobierno no solamente que se puede replicar en el país, nosotros estamos construyendo más allá de una filosofía, una práctica, y hemos expuesto como vitrina a Lara y lo sustentamos sobre los valores del progresismo, la solidaridad, la libertad, la eficiencia, pero también el actuar especialmente hacia los sectores más deprimidos de la población, fundamentalmente hacia los pobres. Sergio Padrón dice, ¿qué información tiene sobre el reglamento de igualdad de géneros que supuestamente aprobó el Consejo Nacional Electoral? Esto aún no está claro, pregunta el señor Padrón. No, al contrario, a mí me parece que es excelente. Nosotros lo compartimos ampliamente y de alguna manera desarrolla el principio de igualdad establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Lo que criticamos y condenamos es el momento en que se anuncia esa igualdad de género, una vez que ya la Mesa de la Unidad Democrática ha adelantado sus elecciones primarias y los consensos respectivos, lo que quiere decir que allí se actuó con cierto ventajismo. @Sol2475 le pregunta, ¿qué opina del despido masivo de 970 trabajadores de los peajes? ¿Eso es revolución? ¿Por qué las gobernaciones no los asumen? Y a propósito de este tema, su opinión respecto de que Lara no haya sido incluida en esta lista de 14 estados que van a administrar peajes en el país, gobernador. Bueno, yo lamento que el ministerio no haya tomado en consideración a nuestro estado. Nosotros hemos expresado nuestra voluntad de asumirlo
y además de incorporar recursos. Y en el caso de los trabajadores, ello lo que hace es profundizar los serios deterioros, no solo en el ámbito social, sino también en cuanto a la calidad de vida del trabajador, que cada día se ve más afectado por el deterioro de su salario. Felipe Delgado le pregunta, ¿qué piensa Henry Falcón de una posible dolarización del país? Yo no creo que eso sea aplicable en Venezuela en la misma medida en que el gobierno entienda que hay que tomar otras decisiones. Si aquí se fortalece el aparato productivo nacional, si tenemos de verdad decisiones que unifiquen la tasa de cambio y si más allá de eso se logra un proceso de concertación con las fuerzas productivas del país, nosotros pudiéramos explorar soluciones que de alguna manera aborden la prioridad de los venezolanos, que es el problema económico. Norberto Antonio le pregunta, en una escala del 0 al 10, ¿cómo es su relación institucional y de gobierno con los entes del gobierno nacional, central? ¿Lo apoyan? Le pregunta. Es que yo creo que nosotros, más allá de nuestra visión política y nuestras diferencias naturales en democracia, cuando se trata de concertar en función de los intereses del país, los intereses del pueblo, nosotros tenemos que estar a la orden de ello. Por ejemplo, aquí no podemos hacer nosotros diferencia con el gobierno nacional para abordar el problema de la inseguridad, para abordar situaciones que tienen que ver con la salud, etcétera. Se trata de 3 niveles de gobierno, local, regional y nacional, que estamos obligados a concertar de acuerdo a lo previsto en el texto de nuestra Constitución, la colaboración entre los 3 niveles de gobierno. Carmen Mendoza le pregunta, ¿incluirá entre los postulados de su partido de la Asamblea Nacional a mujeres, ya que en el estado Lara se dice que solo incluyeron a hombres y no quisieron primarias? Esto nos lo va a responder, vale, gobernador. Al regreso a esta pausa, tenemos que hacer una pausa y al regreso le da respuesta a esta pregunta de la señora Carmen Mendoza. Ya venimos con mucho más de Primera Página. El gobernador del estado Lara, Henry Falcón, sigue con nosotros.